y amén. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Estamos dando la bienvenida a todos y también a todos aquellos que están conectándose por las redes a esta hora. Si usted puede compartir este mensaje y tiene la forma de hacerlo, hágalo a través de sus contactos. Gloria a Dios. En un momento su rostro y dígale: Señor, quiero que tú me des una palabra hoy que pueda permanecer conmigo durante toda la vida que yo esté en esta tierra. Señor, una palabra que trascienda más allá del tiempo de mi vida, Señor. Gracias te damos. Úsame en esta hora, Dios, para edificar a tu pueblo, no solamente a los que están aquí en esta hora, sino a todos aquellos que van a escuchar este mensaje en los días próximos, por los videos, por los entrenamientos, Señor, en diferentes partes, desde esta tierra hasta lejanas tierras, Señor, hasta los que están en África, Europa. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra se extiende por todo el mundo, Señor, para tu gloria y tu honra. Amén y amén. Gloria a Dios. Hay una palabra, quítame eco, porfa. Hay una palabra que está en Romanos capítulo 9, verso 7. Esta palabra siempre me ha llamado la atención. Entre otras cosas, hoy voy a hablar acerca de cuál es tu legado. ¿Cuál es tu legado y la unción que tú tienes para transferir a tu próxima generación? ¿Cuál es tu legado y tu unción que tú tienes para transferir a tu próxima generación? Este texto de la Biblia, voy a leerlo en la Biblia que dejó mi padre, el apóstol León Virne, a quien le dio instrucciones a su esposa cuando muriera, que esta Biblia que él utilizó en todo su tiempo de ministerio aquí en Colombia se me hiciera llegar. Ella vino en un culto en este lugar, me entregó esa Biblia y yo lo entendí. Y hoy entiendo más cuando tengo que hablar cerca del legado, porque de eso es que voy a hablar, que había una porción destinada para mí y que esa porción tenía gran significado. Romanos capítulo 9, versículo 7 dice así, permítanme. Y lo leeré en la versión de la Biblia de las Américas y en otras versiones. Dice: ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham. Ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Voy a leerlo en otra versión latinoamericana. Dice: ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Y así
lo sigue diciendo en diferentes versiones. Cuando yo leo esa porción de la Biblia, me puse a pensar en por qué, si Abraham tuvo varios hijos, por qué en Isaac, aunque eran todos descendientes de Abraham, tenían su sangre, por qué en Isaac, por qué había sido señalado uno de sus descendientes. Bueno, tendría muchas respuestas, dice porque era el hijo de la promesa o por otras cosas, pero aquí me llama tremendamente la atención que iba a caer sobre una persona, un descendiente, la responsabilidad de continuar con la simiente o la generación o el ADN por el cual la herencia seguiría avanzando. Abraham tuvo varios hijos, pero había uno que la Escritura habla que en ese hijo le sería llamada descendencia. O sea, él era el responsable de establecer los alineamientos, y no simplemente porque él era el hijo de la promesa, sino porque seguramente tendría unas características que tiene que tener toda persona que aspira a cargar un manto o un legado de un hombre de Dios. Y aquí es bien interesante, antes de continuar, hacer mención de los significados de lo que es la palabra legado. De hecho, yo escribí un libro y algunas personas, cuando comienzan a leer y ven que son un cúmulo de enseñanzas, dice, pero no habla nada de legado. Porque muchas personas confunden el legado con herencia. Un legado es diferente a una herencia. No toda herencia tiene legado y no todo legado asume una herencia. ¿Qué quiero decir? Una persona puede recibir herencia y no continuar con el legado. El legado, entonces, ¿qué significa? Voy a leer algunas notas que tengo aquí. La diferencia que hay entre legado y una herencia, y un sucesor y un heredero. Existe una diferencia entre herencia y el legado. En la herencia, el heredero sucede, dicen los diccionarios, al testador en la titularidad de sus bienes y también de sus deudas, y adquiere todos los derechos y obligaciones que se extinguen con la muerte del testador. O sea, una persona que recibe una herencia recibe el título de todos los bienes de la persona que murió o que le dejó, pero el legado, a diferencia, es que a diferencia del heredero, el que asume un legado asume una parte de la herencia, pero que ha sido destinada específicamente para esa persona. O sea, no es el titular que sucede a la persona, no es un sucesor. El que recibe el legado obtiene una pequeña porción que el testador le hace y le asigna de manera especial. Ahora, todo buen líder, padre, gobernante, estadista, pastor, maestro, apóstol, debería preocuparse por su legado, no simplemente por un sucesor.
Y eso es una de las cosas que está ocurriendo en los últimos tiempos. Hay mucha gente que son sucesores porque ocupan el lugar de la otra persona, pero muchas veces un sucesor, si no tiene una línea de pensamiento y un compromiso espiritual, no cargará el legado, porque el legado no es algo propio de una persona, el legado es una transferencia de generación en generación. Cuando yo desecho el legado, y eso no quiere decir que no desarrolle mi propio estilo, mi propia forma y mi propio anhelo de crecer, el que carga un legado tiene presente lo que se le transfirió. Y no solamente el legado es una transferencia, no simplemente de un bien material en lo particular, sino también una serie de cualidades que tienen que ver con carácter, estilo, manera de hacer las cosas, filosofía de vida y actuares del diario vivir. Aunque muchas veces porque él tenga su propio estilo, como dije ahora, podemos ver en el legaratario es el que te recibe el legado, o sea, quien recibe el legado, rasgo de su legador. Y allí está el detalle. Muchas veces nosotros desconocemos que cuando somos sucesores, una persona no solamente busca reemplazar a otra, sino que tiene que capturar para que ese legado no se corte, no se pierda. Lo que hemos visto muchas veces es que las personas que traicionan el legado muchas veces fracasan. Lo hemos visto muchas veces en materia de gobernantes que han traicionado a su delegador, al que le legó, al que lo montó, al que lo direccionó para que ocupara un puesto político, endosándole todos los votos y toda la popularidad que tenía ese político. Y muchas veces han traicionado esa confianza y vemos que muchas veces muchos de ellos han fracasado. No así algunos que se han mantenido porque han asumido el legado. Y tenemos el caso, que es un caso realmente bochornoso y avergonzante, pero realmente es algo que ha agarrado esta persona que ha recibido el legado y que lo ha mantenido. El caso del gobierno de Venezuela, un mal ejemplo, pero que es un buen ejemplo de haber mantenido un legado. ¿Por qué? Porque ha continuado direccionando en la línea de pensamiento que su sucesor le delegó. Y eso vemos que muchas veces tiene su repercusión, para bien o para mal. En la Biblia encontramos casos específicos que en términos bíblicos podríamos llamar una transferencia del espíritu del líder. El legado no solo es dejar algo material a alguien, legado no es solo dejar algo material a alguien que intencionalmente transfiere de su carácter, su estilo, su línea de pensamiento, de tal manera que a grandes rasgos no se puede ocultar el legatario que recibió su antecesor o legado. Más adelante voy a hablar de algunos casos bíblicos que quiero poner y voy a hablar de Moisés y Josué,
de Elías y Eliseo, de Pablo y de Timoteo. Y es posible que no termine en este mensaje, este tema, porque quiero seguir ahondando. Y desde hace un día lo vengo almacenando en mi espíritu y haciendo notas para desarrollarlo como un seminario. Entonces, la persona que recibe el legado no solo lo hace por causa del legador, sino por causa de las características que el legalatario ha desarrollado durante su vida y su alto interés de poder extender y expandir tal legado, ya sea de conocimiento o de unción o también de herencia. Porque no es necesariamente todo aquel que recibe una herencia recibe el legado, pero aquel que asume el legado de alguien indiscutiblemente cuidará de la herencia y lo hará crecer y expandir. No todo aquel que recibe una sucesión o una herencia asume con él el legado, porque el legado no tiene que ver simplemente con cosas materiales, son características, son líneas de conocimiento, son estilos de hacer cosas que se mantienen en un lugar, en un país o en una iglesia. Hay un texto en la Biblia para hablar un poquito de las características del que recibe el legado. Filipenses capítulo 2, versículo 20. Capítulo 2, versículo 20. De Filipenses capítulo 2, versículo 20 al 22. Filipenses. He aquí las características de aquellos que aspiran a recibir legado. Capítulo 2, versículo 20. Y esto está conectado sencillamente precisamente con lo que habíamos leído al principio. Aunque Abraham tenía varios hijos, se seleccionó a uno. Y en este caso porque era el hijo de la promesa, pero hablando y trayendo esto al tiempo actual, ¿a quién tú puedes soltarle el legado? ¿Cómo tú sabes entre tus hijos? Todos son tus hijos. Pero sabemos que todos tus hijos no van a desarrollar tu legado. Hay personas, en el caso de hoy, que padres han construido una gran herencia, una gran empresa, y en 2, 3 años acaban con la herencia. Pero hay otros que han mantenido el negocio de generación en generación, hasta por 300 y 400 años. Han mantenido casas sin reformar, han mantenido empresas. ¿Por qué? Porque no solamente han recibido la herencia, sino también el legado. El legado es como el peso sobre la persona y el compromiso de la persona de poder no dejar morir la línea de pensamiento de su padre, de su pastor, de su apóstol, de que la memoria de esa persona no sea borrada de la faz de la tierra en una generación que no guarda la memoria. La generación del día de hoy no guarda la memoria. La generación del día de hoy son cortoplacistas, no tienen en cuenta las memorias de la historia. Por eso hoy en día los jóvenes tienen más habilidad rápida para tomar decisiones sin tener en cuenta la historia, sino de la historia que se le cuenta en el momento. ¿Por qué? Porque es una generación que no está interesada en rescatar los valores de los ancestros, de la pasión que tenían los hombres de Dios, de la vida de oración, del desapego de las cosas, de la pasión
con que se desvivían los hombres. Son pocas personas que mantienen esos legados de los líderes anteriores. Y esta porción de la Biblia habla de Pablo, que le escribe a uno de sus discípulos, le escribe a la iglesia que está en Filipo, y precisamente comienza diciendo, el capítulo 2, verso 20, del verso 19, dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conoceréis los méritos de Él, que como a hijo, a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Aquí tenemos a quién. ¿A quién era que le estaba mandando? Aquí habla, espero a Epafrodito. Dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que vea para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y quien tan sinceramente se interese por vosotros. O sea, este discípulo había trascendido más allá de ser simple discípulo y se había convertido en un verdadero hijo de Pablo, y que decía la Escritura que él había servido como hijo a padre. ¿Cómo es que un hijo le sirve a un padre? Y cuando yo escucho eso, recuerdo la porción de la Escritura que está en el libro Romano al final, cuando Pablo comienza a hacer una cantidad de salutaciones o saludos, y comienza a nombrar a cada una de las personas que de alguna manera habían hecho algo significativo por él. Interesante, porque hace mención no solamente de aquellos que habían hecho algo por él, sino también de aquellos que le habían sido un problema en su vida. Cuando pienso en eso, yo pregunto: ¿qué escribiría mi pastor acerca de mí si tuviera que dar una referencia? ¿Qué escribiría mi apóstol acerca, si tuviera que hacer una salutación, que yo vaya a otro lugar, a otro país, y tenga que demorar mucho tiempo, o que yo sea transferido a otro país y me vaya de acá, y entonces envíe una carta a la iglesia, Embajada Cristiana del Pozón, y comience al final a recordar a cada uno? ¿Cómo te recordaría tu pastor? ¿Cómo te recordaría tu apóstol? ¿Qué diría acerca de ti? Esas cosas son las características que precisamente estamos hablando que debe tener una persona que es depositaria del legado de otra persona, que como a padre, como hijo a padre, ha servido en el Evangelio. Porque hay personas que sirven por un tiempo, pero es por simplemente un simple propósito, o también por conveniencia. Hay personas que sirven por conveniencia, pero hay otras que han dejado
sus profesiones, han dejado sus trabajos para venir a servir, y no necesariamente por un sueldo, sino porque sencillamente sintieron la voz de Dios diciendo: sirve. Esas personas que tienen ese sentimiento, ese sentir, son las personas que generalmente se deposita sobre ellos legado. Ahora, en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 15, Segunda de Reyes, capítulo 2, 1 al 15, me llama tremendamente la atención de esta historia. Voy a leer los primeros versículos. Y se aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová quitará hoy a tu señor sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y dice: y Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado a Jordán. A donde quiera que él iba, este estaba pegado como un chicle, no se le despegaba. Y ahí está el detalle. Estoy seguro que Elías también tenía algunos momentos de tristeza o algunos arranques de rabia. De repente Eliseo recibió algunas repelladas de este profeta, que era bastante fuerte, donde este Elías mató a 800 profetas de Baal. Estamos hablando que tenía un carácter fuerte. No era una dulce paloma, ni era una dulce pera. El tipo tenía su carácter. Pero lo que este muchacho estaba pendiente no era el carácter del tipo, no era al trato del tipo, sino al depósito que este hombre tenía. Y ese depósito yo lo quiero. Ese depósito yo lo quiero. Y muchas veces, Dios permite que caminemos con personas por un largo tiempo, y también esas personas, si tienen el deseo de agarrar del legado, entonces esas personas van a soportar por procesos de diferentes formas, diferentes etapas del líder. Porque sabe una cosa, hoy el carácter de nosotros es totalmente diferente por haber sido moldeado. La paciencia, la rapidez de cada uno de nosotros. Anteriormente algunas personas decían: mire, es que a usted no le tocó vivir el tiempo de padre, ahora usted está viviendo con el apóstol el tiempo de abuelo o el tiempo de bisabuelo. Porque otra cosa era el tiempo cuando empezamos los jóvenes. Otra cosa era cuando los discípulos que caminaban conmigo al principio, hace 38, 39 años atrás, era totalmente diferente el carácter, el trato. No era el mismo trato de hoy. En la medida que fueron pasando los años, personas fueron quedando, pero otros fueron saliendo. Y precisamente dice
me llama la atención en cuanto a Elías y Eliseo es que cuando dice verso 11, perdón, el verso 6, y Elías dijo: te ruego que le quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: ve, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. O sea, él sabía que en cualquier momento el Señor se lo iba a llevar. Y él quería estar ahí cerca de él para agarrar las últimas palabras, las últimas enseñanzas y las últimas cosas que diría Elías, que quedarían en la mente de Eliseo. Y se fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por el lo seco. Cuando había pasado Elías, dijo Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, más si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballo de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo, las aguas se apartaron uno a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Ahí está el detalle. Muchas personas en el día de hoy tienen conocimiento de la Biblia porque han aprendido a lo largo del tiempo a cómo leerla y cómo interpretarla. Han tenido la oportunidad de ser expuestos a conocimiento de hombres y mujeres de Dios, y han tenido cierto nivel de crecimiento, y llegan a un nivel en cuando ya menosprecian a sus pastores y a sus líderes, a las personas que Dios los utilizó para que los enseñaran a caminar. Y hoy están donde están es porque estuvieron caminando sobre los hombros de algún hombre o alguna mujer que le dio los primeros teteros espirituales para que pudieran estar en el nivel en que está. Lamentablemente hay esta generación es tan desagradecida que muchas veces ni reconocen de quién recibieron lo que recibieron. Que están donde están, sí, por Dios, pero si no hubiera habido un hombre de Dios en la vida de ellos, una mujer de Dios, no tuvieran el mismo nivel que tienen hoy, el mismo conocimiento que tienen hoy. En estos días me llamó una joven que estuvo aquí, aún estuvo en el liderazgo de los jóvenes. Me dijo: hace 8 años salí de la embajada y mi vida no ha sido la misma. Yo necesito hablar con usted. Y no salió mal, se la entregué a otra pastora, pero ella dice: realmente, si en este tiempo
si en ese tiempo no hubiera estado en ese tiempo en la embajada y hubiera recibido lo que recibí acerca de ustedes allí, hoy mi vida estuviera totalmente destruida. Porque los principios que aprendí yo en la iglesia, esos principios han estado ayudándome todo este tiempo de dificultad y de presión, porque me tocó estar en una iglesia donde realmente es muy condenatoria. Entonces a veces yo veo que muchas veces muchos de nosotros no agarramos la línea de pensamiento, la doctrina de hombres de Dios que nos han enseñado la Biblia. Y como dice la Escritura, dice, asegúrate de quién has aprendido. Asegúrate de quién has aprendido. Ese texto voy a buscarlo. Asegúrate de quién has aprendido. Asegúrate de quién has aprendido. Está en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 14. Tú sin embargo persiste. Tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Y lamentablemente en el día de hoy, y esto lo digo por todos aquellos que están escuchando, no solamente aquí, sino por la internet, hoy es lamentable la situación de mucha gente que va a iglesias y que por la variedad de predicaciones que hay en la internet, ellos prefieren que alguna persona que aún tiene un pico de oro, tiene conocimiento bíblico, pero que no conoce su carácter ni su trasfondo. Muchas veces hay gente agarrando doctrinas de la internet y son aún tan acérrimos que agarran eso, vienen a la iglesia y comienzan a discutir y querer imponer en la iglesia las cosas que han escuchado de otros predicadores. Es triste de que esta palabra que hemos aprendido, son pocas las personas que toman ese legado, que no es mi legado, sino que es el legado de un hombre de Dios que duró 50 años en el ministerio, con un desapego de las cosas, con conocimiento de la Biblia. Fue traspasado. ¿Por qué? Para aquellos que atesoraron, para aquellos que nunca se despegaron de la línea de pensamiento, aunque vinieran por aquí, que vinieran por acá. Hay gente que no está prestando atención a lo que Dios ha establecido en la iglesia donde ellos están. Y por eso tienen un espíritu contrario, y por eso no han crecido. Por eso no han desarrollado ministerialmente. ¿Por qué? Porque tienen otra línea de pensamiento, otras doctrinas. Y aunque sean doctrinas de la Biblia, no tienen el espíritu del legado que hemos recibido generacionalmente. En 2 Timoteo esa dice, 2 Timoteo también capítulo 2 versículo 2. Si usted lo está buscando ahí, capítulo 2. Capítulo 2, verso 2. Permítame un segundito para que se traduzca en español esto aquí. Capítulo 2, versículo 2. Segunda Timoteo, capítulo 2, verso 2.
Pero dice el verso 1, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, la que has oído de mí ante muchos testigos. Entonces carga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto encarga a hombres fieles. Una característica de las personas que han de recibir legado es que son fieles. La fidelidad tiene que ver con tiene que ver con filio, tiene que ver con una conexión. Y los hijos que son hijos que van a recibir legado son los que atesoran, los que quieren hacer grande las cosas que sus padres han desarrollado. El que recibe legado siempre va a buscar engrandecer, no su nombre, sino lo que le dejaron a responder. Por eso muchas veces hoy en día hay pocas personas con legados. Hay mucha gente con ministerio, pero poco con legado. No hay conexión con su pasado, no hay conexión con su línea genealógica ministerial. Han salido de sus casas ministeriales sin la aprobación y sin la bendición de sus pastores. Y por eso muchas veces en el tiempo suceden las cosas que suceden. ¿Por qué? Porque no cargan un legado. Y de seguro que vamos a seguir hablando con más detención sobre este tema. Hasta ahora, el punto es: ¿qué legado tú estás construyendo? ¿De quién tú estás aprendiendo para dejarle a tus hijos? ¿De quién tú estás aprendiendo? ¿Qué le estás dejando a tus hijos? ¿Cuál es el legado que le estás dejando a tus hijos? ¿Cuál es el conocimiento que ellos tienen de lo que te han escuchado hablar una y otra vez? Y no solamente escuchado hablar, sino vivir. ¿Qué es lo que estás dejando? ¿Qué es lo que vas a dejar? Muchas veces nosotros nos dedicamos a darle estudio a nuestros hijos. Y no está mal, es nuestra responsabilidad. Comida, techo. Pero pocas veces nosotros estamos interesados que ellos abracen un legado. Y aunque muchos de ellos no quieran meterse en el ministerio, el conocimiento, como le digo, el legado no es toda la herencia. El legado, una persona puede suceder a alguien en el trabajo de usted, de su fidelidad a Dios, de su búsqueda incansable para que otros puedan crecer, de ayudar a otros sin el interés de recibir nada a cambio. ¿Qué es lo que ellos están viendo? ¿Qué es lo que ellos van a obtener de usted para continuar con su próxima generación? ¿Qué dirán los hijos de usted a sus nietos? ¿Qué dirán los discípulos de usted a sus discípulos? ¿Cómo los discípulos de esos discípulos lo tratarán a usted? ¿Con qué honra? ¿Cuál es la posición en que los tendrá? ¿Qué concepto están teniendo sus hijos acerca de sus pastores y sus padres espirituales? Por lo que usted le ha transmitido a ellos, o que ellos han visto su comportamiento de cómo usted trata a sus padres espirituales o a sus pastores. ¿Qué ellos van a hacer con los próximos pastores? Eso es legado. ¿Cuál es la consideración que tienen sus hijos acerca de sus pastores? Por las cosas que usted ha hablado positivamente de ellos, y aunque ellos se hayan dado cuenta de sus malos procederes y equivocaciones, nunca se atreverán a deshonrar la memoria de lo que usted está honrando. Eso es preocupante, porque en la medida que va pasando las generaciones, el respeto se va perdiendo, como se está perdiendo el respeto en la nación. Hoy en día cualquiera despotrica de los presidentes, de los senadores, de los alcaldes, irrespetuosamente, maldiciendo a sus príncipes, y es pecado maldecir un príncipe de su pueblo. Hoy en día se está perdiendo el respeto en la iglesia.
Hoy en día cualquiera persona le sale con grosería y falta de respeto al pastor si está o no está de buen humor. Gente que delante de sus hijos le voltean la cara a uno porque están enojados con nosotros. ¿Qué legado le estás dejando a tus hijos? ¿Qué legado le estás dejando a tus hijos? ¿Qué legado le estás dejando a tus nietos? ¿Qué hablas tú con tu mujer en tu casa acerca de la iglesia, de los pastores? ¿Qué respeto ellos están teniendo de parte de ti porque tú le estás legando a ellos la transferencia de lo que tú tienes? El amor por la iglesia. ¿Qué piensan ellos cuando te ven ser intermitente? Un día sí, un día no, un mes sí, un mes no, año en año sí, un mes. ¿Qué estás tú dejando a esa generación que va a ser, que es una generación más difícil, la última generación más difícil? Se está perdiendo el respeto, la consideración. Y esas cosas es lo que hace que se corte la bendición, porque no hay continuidad de nada. Wow, hombres de Dios en el pasado que asumieron la responsabilidad de abrazar un legado, una herencia espiritual, carácter, decisiones. Hoy están quedando sin una generación que se levante. Por eso es fácil que las personas cambien rápidamente. Yo recuerdo de alguien que ya no está con nosotros, que decía, yo siempre que me lo encuentro, le recuerdo esa frase que me decía. Una vez que íbamos camino a San Antonio, me decía, vive tu alma y vive Jehová, que no te dejaré. Donde quiera que tú vayas, yo iré. En ese entonces. Y después, nunca más apareció. Fidelidad es lo que hizo Noemi, Ruth con Noemi. Y por eso Dios la honró. Tu pueblo será mi pueblo, mi Dios será mi Dios. Hay personas que quieren recibir legado de los hombres de Dios, pero no quieren recibir también a veces las dificultades que ellos tienen, los malos momentos que ellos pasan, los dolores que ellos pasan, las heridas, el ver llorar a los otros, el llorar juntamente con ellos. Hoy en día eso se está acabando, porque no hay una generación que esté dispuesta, al igual que Eliseo, de decir, yo quiero una doble porción de lo que hay en ti. Si es que usted considera a sus pastores, si tú quieres una doble porción de lo que hay en mí, no es que simplemente se ponga las manos sobre ti, como Moisés puso las manos sobre Josué y dice que transfirió de su dignidad. Y luego por esa acción, porque él era el hombre que andaba camino con él, para arriba, para abajo, nunca lo dejó, siempre estuvo ahí parado. Cuando Moisés subió al monte, él estaba ahí en la falda, subió un poquito más que los ancianos. ¿A quién podríamos decir que ha estado en todo momento con nosotros? En los momentos de angustia, en los momentos difíciles, en los momentos de desesperación, ¿quiénes han estado contigo? Son pocas las personas que se interesan por eso. Y yo sé que Dios me va a seguir dando más palabras acerca de este tema. Vamos a inclinar nuestro rostro y piensa en eso. ¿Qué estoy yo construyendo ahora para dejar a mis hijos? ¿Qué pasión están viendo ellos acerca de las cosas del Señor? ¿Será que tus nietos caminarán contigo como tú has caminado con otros en la iglesia? Señor, tú conoces todas las cosas.
Y tú sabes, Señor, cuánto sufren cada uno de tus hombres y mujeres. Tú sabes, Señor, cuántas veces muchas personas, Señor, han estado anhelando un hombro para llorar o alguien con quien compartir sus decepciones. Señor, tú sabes y conoces la necesidad que tienen los padres de los hijos. Oh Dios, gracias. Señor, gracias. Tú sabes, oh Dios, la gran necesidad que tienen los padres de los hijos. Necesidad de caminar, aunque no hablen nada acompañado, Señor. De escuchar una voz de hijos que digan: aquí estoy, papá, aquí estoy, mamá. Aunque tengas tu mal temperamento, aunque tengas tus dificultades, tus reveses, tú también, papá, agradezco porque tú has sido un hombre fiel, no nos has abandonado. Mamá, gracias porque tú has estado allí siempre, dispuesta en estas noches en despegarte de lo tuyo para dárnoslo a nosotros. Gracias, Señor, por los pastores que sin sueldo alguno, Señor, continúan y aún así tienen que recibir malas caras, insultos, menosprecios. Gracias por hombres y mujeres que porque han abrazado un legado no han abandonado, Señor, la tarea. Señor, y aunque la decepción ha sido tan grande como la de aquel profeta que dijo que no iba a predicar más de ti, pero se levantó y dijo: hay un fuego más fuerte que yo, fuiste más fuerte que yo, me sedujiste y aquí estoy. Oh Dios, gracias por los cientos y miles que no han abandonado sus puestos. Gracias por aquellos que te han servido con o sin. Dios, tú eres fiel y tú, Señor, nos darás recompensa. Señor, y la recompensa que pedimos es que se levanten otros con el mismo espíritu en que tú nos has levantado a nosotros. Levanta una generación, Señor, en que podamos depositar la confianza y lo que tú nos has entregado. Señor, no solamente levantan los sucesores, porque sucesor es aquel que toma el lugar cuando otro muere, Señor, pero legado se transfiere en vida, caminar juntos, Señor. Gracias. Por ejemplo, como la asociación Billy Graham, que no solamente hubo el sucesor, sino a quien recibió el legado, su hijo. Gracias, Señor, por la asociación Luis Palau. Gracias, Señor, por todos los hombres de la Biblia que encontraron a alguien en quien depositar su confianza. No solamente levanta uno, levanta dos, levanta tres, levanta cuatro, levanta un ejército, Señor, que tengan el mismo espíritu de nosotros, para tu gloria, para tu honra, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Cristo si quiero honrarlo, quiero bendecirlo. Voy a pedirle al pastor Carlos que venga acá y nos ministre la cena. Gloria a Dios. Y a todos aquellos que están ahí en la red, bendiciones. Esté próximo para escuchar otro tema acerca del legado. Bendiciones. Bendiciones para todos. Ahora puedes seguir todas nuestras enseñanzas suscribiéndote a nuestros canales de redes de YouTube y seguirnos por Facebook. Así, Facebook te notificará cada vez que estemos en vivo. No te olvides, en cualquier momento, en el transcurso de esta enseñanza, puedes suscribirte, ir a mi perfil y decir seguir. Y puedes recomendarlo también. Bendiciones.